arrepentimiento de obras muertas. Bien importante entender los niveles de arrepentimiento. Hay varios niveles de arrepentimiento, ¿verdad? Hay niveles como arrepentirse de mentir, arrepentirse de pecar, ¿verdad? De robar y de la delincuencia y de muchas cosas, pero también hay un arrepentimiento que está muy afino y apegado en la gente, que es un arrepentimiento de obras muertas en sí. Arrepentimiento de obras muertas es arrepentirnos de cosas que hicimos para quedar bien con Dios y no eran correctas, ¿verdad? Entonces hay cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir y vamos a ver esos detalles el día de hoy. Mucha gente hace cosas para Dios pero de la manera incorrecta y en vez de ser bendecidos, a veces son más estancados que bendecidos. O sea, nosotros tenemos que saber que lo que hacemos para Dios lo hacemos de una manera correcta. Por ejemplo, hay personas que sirven a Dios, pero quieren ser aplaudidos. Sirven a Dios, quieren ser admirados. Una persona que genuinamente sirva a Dios va a ser admirado y va a ser aplaudido, porque son como privilegios de servirle a Dios. Jesús dice que a Jesús lo admiraban, a Jesús lo aplaudían, a Jesús dice que lo volvieron famoso, su fama corría en las ciudades, donde iba a ir ya era famoso, pero Jesús no buscaba eso. Eso fue la consecuencia de hacer bien las cosas. Por ejemplo, a veces nosotros, y yo lo he enseñado en nuestra casa, nosotros no estamos enfocados en crecer. Eso ya es un punto equivocado. Nosotros tenemos que estar enfocados en servir bien a la gente. Y créanme que eso es una guerra constante. De hecho, nosotros hemos graduado a mucha gente de academia, preparados y todo. Una vez se prepararon, se estancaron y se quedaron, cuando el objetivo era que sirvieran. ¿Por qué razón? Porque hay una guerra, hay dos niveles de guerra bien poderosos. El primer nivel de guerra es para que la gente no conozca a Cristo y se pierda. Una vez una persona conoció a Jesús, Satanás entabla otro nivel de guerra. Y el segundo nivel de guerra de Satanás es que esa persona siga yendo a la iglesia, pero que no sea activo en la iglesia, que no sea proactivo, que no gane a nadie, que no se preocupe por nadie, y si es posible, que trate mal a los demás para que se vayan de la iglesia. ¿Cuántas personas usted no ha encontrado en la calle y le dicen, yo fui cristiano? ¿Y por qué te fuiste? Ah, porque un hermano me ofendió en la iglesia. ¿Me explico? Entonces, es menos ofensiva una persona fuera del evangelio malvado que dentro del evangelio malvado. Porque viene y no solamente él se va a perder, sino que nos echa a perder gente. Por eso es que enseñamos constantemente a formar nuestro carácter. Cuando nosotros nos enfrentamos a la formación del carácter, brota aquello que no se ve superficialmente. Entonces es importante, cuando Dios a usted lo pone en serio delante de Él, ante su verdad, rápido va a brotar su verdadera naturaleza. Y eso es importantísimo. Por eso es que la enseñanza de hoy es arrepentimiento de obras muertas. Ahora, Dios espera que todos nacidos de nuevo sea maestro. Diga conmigo, maestro. Dios espera que toda persona nacida de nuevo sea maestro. ¿Para qué? Para poder ser maestro tenemos que comer un alimento sólido. Diga conmigo, alimento sólido. Ahora, para comer alimento sólido, tenemos nosotros que ser enseñados, primero liberados, enseñados y enfocados. Porque nadie va a comer un alimento sólido si no ha pasado por esos procesos. Por eso es que primero, si usted ve, nosotros los llevamos a un encuentro, los liberamos, les hablamos del arrepentimiento, del perdón y de todo eso. ¿Por qué razón? Porque el alimento sólido es aquello que tú puedes elegir para comer, entre lo mejor de lo mejor. Cuando una persona ya fue liberada, ya la persona entiende su identidad en Dios, ya no come cualquier cosa. O sea, ya no escucha cualquier cosa. Ya no se conforma con cualquier cosa.
no aplaude lo que oye, aplaude las verdades porque las pesa. Entonces, yo he visto muchas veces en el pueblo de Dios que alguien dice una broma o cosas que no tienen nada que ver y la aplauden. Alguien dice una verdad rotunda, no la aplaude, porque no tiene el conocimiento, entonces no sabe ser selectivo. Entonces, para poder nosotros ser selectivos, tenemos que ser liberados de muchas cosas. Entonces, nosotros de hecho no podemos aplaudir la mentira, no podemos aplaudir la mediocridad. Una vez estaba un apóstol enseñando algo y dijo algo denigrante y la iglesia aplaudió y dijo: no, por favor, no aplaudan eso. Eso es pecado estar aplaudiendo eso. O sea, aprendan lo que van a aplaudir, aprendan a lo que le van a decir amén. Por eso es que el Señor, diga conmigo, me libera, me transforma para que yo sea maestro del bien. O sea, para ser maestro del bien. O sea, por eso a Jesús le llamaban maestro. Para un judío llamarte maestro a ti, tiene que estar seguro que eres una persona que sabe lo que enseñas. Y esa es la intención de Jesús, salvarte, limpiarte. Entonces, la misión de nuestra casa en realidad no es crecer, sino servirle a la gente, enseñar bien a la gente, liberar a la gente, amar a la gente, y eso vuelve a la gente productiva. Entonces, el crecimiento viene a ser una consecuencia del buen trabajo. Esa es una consecuencia del buen trabajo. Jesús, las multitudes le seguían, pero Jesús no se paró en las multitudes. Jesús se concentró con 12, porque él sabía que atendiendo a estos 12, liberando a estos 12, enseñando a estos 12 iban a traer las multitudes como consecuencia. Por eso usted va a ver que Pedro, cuando se pone a predicar, de un solo mensaje se ganó 3,000 personas, cuyo caso no pasó con Jesús. Porque Jesús no se enfocó en eso, sino que en los que iba a liberar, iba a bendecir para multiplicarse. Entonces, nuestra casa, nuestro discipulado está enfocado en liberarlo a usted, en bendecirlo a usted, para que usted se multiplique. Entonces, diga conmigo, la multiplicación, diga conmigo, la multiplicación es la consecuencia a un buen trabajo. Esa es la multiplicación. No tenemos que andar nosotros ahogándonos por traer gente a la iglesia cuando no tenemos el carácter todavía formado para atender a ese montón de gente. Entonces, primeramente, el objetivo es diga conmigo, hacer discípulos. Entonces, ¿qué es alimento sólido? Alimento sólido es el que puede escoger en lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el alimento sólido. Cuando tú puedes escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando usted va al supermercado a comprar, usted no agarra la loca las cosas, sino que usted piensa con lo que va a nutrir a su familia, con lo que se va a nutrir usted, y comienza a ser selectivo. Esto no, esto sí. Usted cuando llega al supermercado no solo agarra tocino de cerdo. Es más, algunos ni lo agarran, ¿verdad? Usted al supermercado va y busca selectivamente lo que usted quiere para nutrir a su familia. Eso es alimento sólido. O sea, usted puede escoger las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos personas que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo profano, lo santo, lo que beneficia oír y lo que no beneficia oír. Ok, escúchame esto. Cuando yo veo a un cristiano amigo con relaciones incorrectas, yo entiendo que ese cristiano no es maduro, porque a lo que te expones a oír vas a terminar haciendo. O sea, si yo me expongo a estar oyendo a una persona que solo habla tonteras, que solo habla cosas que no tienen nada que ver con la salvación, con el éxito, con el progreso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Depositando mi tiempo, mi vida, mi mente, mis oídos a una persona que me está dictando cosas que mañana se me van a grabar en la mente y yo las voy a comenzar a hacer. Entonces, alimento sólido es que yo tengo la capacidad de discernir quién me puede bendecir y quién no, para yo poder atender al que me puede bendecir. Importantísimo eso. ¿Estamos claros en eso? Entonces, Hebreos capítulo 5 del 11 al 13, Lucas capítulo 15, todo el capítulo, Isaías 64, 6, Romanos capítulo 3, versos 23 al 24, Hechos capítulo 10 del 1 al 6, Efesios capítulo 2, versos 8 al 10 y Juan capítulo 6,
del 28 al 29, eso, si usted se detiene a estudiar esos pasajes detenidamente, usted va a entender cosas tan fundamentales para su vida, y cuando usted las entienda y las ponga en práctica, su vida totalmente va a ser diferente. Porque lo único que nos cambia es la palabra de Dios. Lo único. No hay poder transformador fuera de la palabra. No existe. No existe en ningún lugar. No existe en ningún lugar donde usted pueda decir, voy a transformar mi vida. Entonces, cuando usted estudie esos pasajes, usted se va a dar cuenta realmente de qué cosas yo me tengo que arrepentir aún ya siendo cristiano. La Biblia nos motiva al arrepentimiento. Número uno, cuando somos enviados es para que prediquemos el arrepentimiento. Diga conmigo, el arrepentimiento se predica. Diga conmigo, el arrepentimiento se predica. Si usted ve a una persona haciendo algo equivocado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Saberlo motivar a que lo deje de hacer. Eso es corregir. Y ahí está usted moviéndolo a que se arrepienta. Por ejemplo, póngame atención. Yo veo a una persona que miente. Religiosamente, yo no le tengo que arrepentirte vos, arrepiéntete vos, estás al infierno. No, eso no es lo que Jesús enseñó. Eso no es corregir. Yo le tengo que enseñar a ella, un ejemplo, con la palabra del Señor le voy a enseñar qué consecuencias corre si sigue mintiendo. ¿Y qué beneficios obtiene si deja de mentir? Eso le voy a enseñar, eso es predicar. Cuando yo te enseño a ti cuáles son los riesgos que corres si sigues mintiendo, te pongo un punto crítico en tu vida. En ese momento para ti no va a ser fácil, porque vas a ver todas las consecuencias de mentir. Ahora, una vez te las puse ahí, te dejo en un punto donde, ¿qué hago ahora? Que es esta gran verdad. Viene la otra fase. Te enseño los beneficios de dejar de mentir. Y una vez yo te enseño que mentir es esto, pero que Dios te perdona, te libero y te perdono. Pero luego te enseño los beneficios de no mentir. Cuando yo te enseño los beneficios de no mentir, entonces tu vida se motiva, se estimula a seguir el plan de no mentir. Una vez te enseñé eso, te superviso. ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo la llevas hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Fíjese, pastor, que me siento mejor. Desde que dejé mentir, yo me siento bien. En primer lugar, puedo dormir tranquilo. En segundo lugar, ya no siento pesos de conciencia. Ya mi familia está mejor. ¿Ves? Todo está bien. Pero ¿cómo si no te predico? ¿Por qué? El mentir es un hábito. Esa es una de las cosas que te puedo enseñar. Hay muchas, porque son hábitos. Entonces, ya conmigo, el arrepentimiento se predica. Diga conmigo, se predica. No podemos dejar de predicar el arrepentimiento. En el Padre Nuestro, Jesús les enseñó a sus discípulos a que era necesario pedir perdón, arrepentirse por aquello que hemos cometido. Jesús predica sobre el arrepentimiento. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el arrepentimiento en realidad es un mensaje, diga conmigo, es un mensaje que me estimula a dejar de hacer lo malo. Dios exige arrepentimiento. Diga conmigo, el arrepentimiento es exigido. Hoy ya lo prediqué, hoy lo tengo que exigir. ¿Por qué? Porque yo voy a exigir a que tú cambies tu manera de manejar el dinero para seguirte dando dinero. Porque si el Señor te da finanza, te exige que la sepas administrar. Te exige que la sepas administrar. Entonces, primero Dios te va a enseñar a administrar finanza y después te va a dar finanza. No primero te va a dar finanza y después te va a enseñar a administrar. No, el Señor no es así. El Señor es como nosotros mismos. Le enseñamos a nuestros hijos cómo se maneja el dinero y después le vamos soltando poco a poco. Poco a poco. Por ejemplo, yo tengo a Eliezer tiene 17, ya va a cumplir 18 años. Entonces Eliezer, yo comencé dándole $10, después $20 y lo analizaba cómo lo gastaba, cómo los distribuía, cómo hacía uso de ellos. Después le pude dar 50 y he llegado a darle hasta $100, pero lo analizo como lo ministra. Si yo veo que Eliezer le doy $100 y ya pasado mañana no anda ni un 5, yo pregunto, ¿en qué lo gastaste? Para justificar si en lo que lo gastó o lo invirtió o lo invirtió bien. Si yo veo que es un despilfarrador de dinero,
como es mi hijo, yo le voy a enseñar cómo se administra el dinero. Si no me importaría, entonces no le volvería a dar. Pero nuestro Padre Celestial, diga conmigo, nos ama. Diga conmigo, nos ama. Entonces Él no nos va a dejar de dar, nos va a enseñar. Por ejemplo, usted se ha fijado que hay personas que tanto que enseñan de eso, es porque somos duros para aprender de eso. El mensaje de la fe es el que más se predica en la tierra. ¿Por qué? Porque a la gente le es más fácil no creer que creer. A la gente le es más fácil dudar que creer. Hay que estar predicando de la fe todos los días, de la fe, de la fe, de la fe, de la fe, porque de repente andan abortando la palabra. ¿Ve? Porque en algunas etapas hablamos tanto de diezmar y de ofrendar. ¿Por qué? Porque la gente lo deja de hacer. Y si la gente lo deja de hacer, en realidad son dos cosas que pasan. La obra no avanza y ellos no pueden ser bendecidos. Porque Dios no va a bendecir finanzas que no están correctas. Entonces es importante enseñar, pero hay gente que no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque en realidad cuando se te corrige, diga conmigo, corregir, incomoda. Hay mensajes que, mire hermano, hay mensajes que usted va a salir incomodado de un lugar, pero eso es lo que más te bendicen. Esos son los que más te bendicen, porque una persona cuando te corrige con amor y con la verdad de Dios, te está poniendo en el camino de la excelencia, en el camino de la bendición. Y aunque a usted no le guste. Entonces, importante. Dios exige arrepentimiento para establecer una buena relación con nosotros. Hechos capítulo 17, verso 30, Amós capítulo 3 e Isaías capítulo 59 y 2. Usted en esos pasajes va a encontrar que Dios siempre corrige porque quiere tener una comunión con nosotros perfecta. Él no va a cambiar para ser mi amigo. Él me va a cambiar a mí para que yo sea amigo de Él. Porque Él no puede degradarse para ser mi amigo. O sea, Él no puede pecar para andar conmigo pecando. Él me tiene que sacar del pecado para que yo ande con Él. Y Él conmigo. Entonces, ¿me explico? Entonces, el tema de la santidad en realidad no es que Dios te está rechazando. Al contrario, te está limpiando para tener comunión contigo. Porque la Biblia lo dice claro. Sé santo porque Él es, no porque Él se enoja porque pecas. Es al contrario. Él dice, sé santo porque yo soy santo. Cuando Él dice, sé santo porque yo soy santo, Él lo que te quiere dar a entender es, si tú no andas en santidad, no te puedo tener cerca, porque yo soy santo. Mi naturaleza es esa. Y yo te exijo tu santidad para que seamos amigos. ¿Quién de ustedes andaría con un robador de bancos? ¿Verdad que no? Pero ¿cómo queremos que Dios ande con nosotros y nosotros andamos asaltando la iglesia y no le diezmamos, no le ofrendamos muchas veces? Estamos acá. O sea, la santidad no es cuestión de legalismo, es porque Él quiere andar con nosotros. Diga conmigo, mi Dios es santo. Cuando Él me exige santidad es porque me dice, no me quiero apartar de ti, porque sin mí no vas a poder hacer nada bueno. Tu vida no va a ser feliz. Pero Él no puede andar con alguien que está viviendo en el pecado. ¿Por qué razón? Porque Él es santo. Entonces, por eso dice Habacuc, Amós capítulo 3, verso 3, irán dos juntos, si estuvieran de acuerdo. Entonces nosotros, si no estuvieran de acuerdo, irán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Cuando la palabra de ahí es que Dios no puede caminar contigo si no está de acuerdo contigo. Y en este caso, como Él es Dios, Él no se equivoca, Él es verdadero, yo tengo que someterme a Él, porque el menor se somete al mayor. Entonces no puede poner al niño de 20 años a guiar a un hombre de 40, 50 años. Tiene que ser el hombre de 50 y 40 que guía al niño, porque él ya conoce el camino. Por eso es que Jesús, cuando tenía 12 años, le dijeron todavía no, 30, ahora enseña, porque llegó a la madurez. Es importante reconocer que sin arrepentimiento no hay perdón. Lucas capítulo 13, verso 5 lo dice. Diga conmigo, sin arrepentimiento no hay perdón. Dios no te puede perdonar de un pecado del cual no te hayas arrepentido. No te lo puede perdonar porque no te has arrepentido. O sea, el arrepentimiento es como mío hacia lo que hago, es como la llave de acceso que le doy al Señor. O sea, tú no te puedes meter a esa puerta con llave, te la tengo que habilitar para que entres allá adentro. Entonces el Señor no puede entrar adentro de ti si no le habilitas la puerta. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo, o sea, toco. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Quiere decir que el Señor Jesús
no te va a abrir el corazón para él entrar, lo tenés que abrir tú. Eres tú que tienes que abrirlo. O sea, por eso es que tienes que tener una voluntad de cambiar, de hacer las cosas bien. Y eso se llama, diga conmigo, arrepentimiento. El arrepentimiento me guía al perdón y el perdón me restaura. Tenemos que saber lo que significa arrepentimiento para poderlo entender. Diga conmigo, arrepentimiento tiene un significado. Si no lo entiendo yo, ¿cómo me puedo arrepentir? Se vea bien. Arrepentimiento, la palabra griega es metanoe, cambio de mente. Diga conmigo, cambio de mente. Diga conmigo, arrepentimiento quiere decir cambio de mente. Por ejemplo, cuando usted ve a un niño y te dijo que te va a dar algo y no te lo hizo, te iba a hacer algo y no te lo hizo, o no lo hizo, en inglés ellos dicen change my mind, ¿verdad? Cambié de mentalidad. O sea, en otras palabras, me arrepentí, por eso no lo hice. En inglés está más claro, change my mind. O sea, me arrepentí, no lo hice, cambié mi manera de pensar, por eso no lo hice. O sea, nosotros en español, ¿por qué no viniste? No quise. ¿O se me olvidó? No. El americano te dice más claro, cambié mi manera de pensar, cambié mi mente, por eso no vine. O sea, tomé otra decisión. Entonces quiere decir que arrepentimiento es cambio de mentalidad. O sea, yo determino, pues, cambio de mentalidad, ya no voy a mentir. Ya no me voy a meter en cosas que desagradan a Dios, ya no. Entonces cuando yo tomo esa decisión, Dios viene y me apoya, me ayuda, me fortalece y aplaude mi decisión. Entonces que la vida es diferente. Pero eso no va a pasar si yo no determino cambiar. ¿Qué es una obra muerta? Ahí te lo dice, diga conmigo, obra muerta. Quiere decir algo que no tiene vida. Por ejemplo, ¿qué es una obra muerta? Una obra muerta puede ser arrodillarme ante algo que no tiene vida. ¿Verdad? Es una obra muerta. Arrodillarme ante algo que no tiene vida. Que eso es lo más fácil de poderlo entender de esa manera. O sea, los ídolos y todas esas cosas que no tienen vida. ¿Cómo yo me voy a arrodillar ante algo que no tiene vida? Por eso es que Isaías en un pasaje dice, se sienta el campesino, agarra un trozo de madera, lo hende, hace fogarata, cocina su comida, se calienta con el fuego y con el resto hace un ídolo y después lo adora y le dice, tú eres mi Dios porque yo te fabriqué. Esa es una obra muerta. No tiene poder y no tiene vida porque yo la fabriqué, no fue Dios. Las obras que tienen vida son las que Dios nos mandó a hacer, no las que yo me inventé. Las que yo me invento no tienen vida porque las inventé yo, pero las que hizo el Señor, dice que nosotros fuimos creados para andar en novedad de vida nueva y fuimos creados para que anduviéramos en ellas, en las obras que el Señor hizo de antemano. Quiere decir, escúchame esto tan poderoso, ¿por qué tenemos que andar en vida nueva? ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque cuando Dios decidió hacerte a ti, antes de hacerte a ti, las obras en las que tú ibas a andar, ya las había hecho. Cuando terminó todo el paquete en el que tú ibas a vivir, entonces Él te creó a ti. Cuando Dios te creó a ti, Él ya había hecho todo, lo dice la Biblia. Que Él creó las obras de antemano para que anduvieses en ellas. Ahora, por eso es que yo me tengo que dejar guiar por el Señor. Porque las obras que yo voy a hacer el año que viene, yo no las sé, pero Él sí las sabe. Yo propongo. Y digo, Señor, esto quiero, pero en el camino Él me va a guiar. Y me dice, no, yo no quiero que hagas eso. Por ejemplo, cuando yo vine a este país, de 17 para 18 años de edad, yo venía a trabajar para crear un cierto dinero, irme a mi país y trabajar en mi país. 2, 3 años acá. 1 año y medio estar acá, acepto a Jesús. Luego Dios comienza a guiar mi vida. Me metí a estudiar la Biblia. Después comencé a pastorear. Después comencé a predicar. Y así sucesivamente Dios me ha ido guiando cada paso hacia donde voy a ir. Porque esas obras para mí son nuevas, pero para el Señor no. Ya Dios las había diseñado para mí. Desde antes que yo naciese, el Señor ya había determinado que yo fuera un pastor, un predicador del Evangelio. Para mí estaba oculto eso, pero no para Dios. Antes de Dios crearme a mí, ya había hecho todo lo que yo iba a hacer. Cuando yo no busco la dirección de Dios, es que camino por mi camino. Y entonces ya Dios ya no puede andar conmigo. Por eso dice, podrán ir 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces yo tengo que ponerme en el poder del acuerdo con Dios. ¿Para qué me elegiste? ¿Para qué me llamaste? ¿Qué querés que haga? ¿Por qué no querés que haga esto? O sea, yo le puedo preguntar a Dios o solo obedecerlo. Nada más no hacer lo que Él lo quiere y seguir haciendo lo que a Él me llamó a hacer.
Dos cosas que no es arrepentimiento. Número uno, remordimiento, y número dos, tristeza. Todo aquello que a usted le da tristeza hacerlo y ya no lo hace por eso, eso no es arrepentimiento. La tristeza, el arrepentimiento no produce tristeza, produce liberación. Tampoco arrepentimiento es remordimiento. Ay, qué mal me siento por lo que hice, pero no se arrepiente. Entonces eso es un remordimiento. Cuando Pedro pecó, se arrepintió, lloró igual que cualquier otro, pero él se arrepintió y fue restaurado. Judas lo que hizo fue remordimiento y se entristeció tanto que se fue a matar y no reconcilió su vida con Dios y se perdió. Entonces cualquiera puede decir, a Judas se arrepintió. No, Judas fue que le entró remordimiento y la tristeza fue tan profunda de haber entregado a Cristo que no le dio tiempo para poder irse a arrepentir y se mató él solo. Se ahorcó. ¿Estamos claros en eso? Entonces, dos cosas que no es arrepentimiento. Número uno, diga conmigo, remordimiento. Y número dos, tristeza. Un buen ejemplo de un verdadero arrepentimiento es la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, me levantaré, diga conmigo, me levantaré. E iré donde mi padre. Y le diré, diga conmigo, acción a lo bueno. O sea, dice que cuando volvió en sí, o sea, volvió en sí quiere decir, se le aclaró la mente, se dio cuenta que estaba haciendo malas cosas. Entonces se levantó, eso que se levantó es una acción, fue una acción a donde su padre le dijo otra acción. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vea lo que es el verdadero arrepentimiento. El padre no te quiere perdonar para que seas un jornalero, te quiere perdonar para que sigas siendo su hijo. Entonces, cuando tú te arrepientes genuinamente, es evidente. ¿Por qué? Porque mira, le dio anillo nuevo, le dio vestido nuevo, calzado nuevo, lo puso como jefe de su casa, le mató el becerro más gordo, hicieron fiesta, la actitud del muchacho cambió, todo cambió. O sea, la vida de él fue restaurada, no volvió a andar en lo mismo. Sí, al contrario, hoy andaba con los siervos de su padre, pero guiándolos en el trabajo, porque ya fue alguien que produjo en la casa de papá. Antes no, antes le dijo, dame la herencia, dámela, y me voy a ir a gastarla. Hoy cuando se arrepiente ya no le dice dame, le dice hazme, fórmame, hazme un jornalero, hazme. Yo sé que no sirvo para manejar mi vida, me tenés que formar tú. Ese es arrepentimiento. Cuando usted le dice, Señor, yo ya no quiero hacer las cosas a mi manera, quiero que tú las hagas. Quiero caminar creyendo que sos tú el que está guiando mi vida. Es necesario el discernimiento para saber si hay arrepentimiento o remordimiento. Entendamos dos cosas fundamentales. Número uno, tenemos que entender que por muchos pecados que hayas cometido, Dios no nos quiere como jornalero. Tienes que entender, por muchas cosas que hayas cometido, Dios jamás te va a querer como un jornalero. Siempre Dios te va a perdonar cuando te arrepientas. El hijo pródigo, por los pecados que había hecho, él dijo, yo no soy digno. Pero el padre le dijo, claro, si hay arrepentimiento, sí. ¿Por qué razón? Porque mira esto, cuando tú te arrepientes se activa algo de parte de Dios, se llama la justicia de Dios. La justicia de Dios se activa ante mi arrepentimiento. Entonces, cuando yo me arrepiento, la justicia de Dios se activa. Entonces, la justicia de Dios no permite la injusticia. Si soy hijo arrepentido, tengo que tomar la misma posición. Porque la justicia de Dios no le permite a Dios mismo dictarme un castigo de alguien que no se arrepintió. Entonces, la justicia de Dios, diga conmigo, me justifica. Diga conmigo, el arrepentimiento me guía al perdón y el perdón trae como consecuencia la justificación. Y cuando yo soy justificado, aparezco delante de Dios como que si nunca he pecado. No se me puede imputar ninguna deuda. Por eso es que el padre le dijo, no, tú eres mi hijo y yo te voy a atender como a mi hijo porque yo soy justo. ¿Qué nos pide el Señor para bendecirlo? Únicamente que nos, nada más. Hay iglesias que cuando una persona peca, le ponen disciplina de 6 meses. Aceptaron, viene la disciplina de 6 meses, porque esa es la disciplina. Le pregunto yo una cosa, ¿el padre le puso disciplina al hijo pródigo cuando llegó? No se la puso, porque el padre tuvo discernimiento que el hijo sí se había arrepentido.
Entonces, desde el momento que un hijo se arrepiente, se activa la justificación de sus actos para poderlos poner en posición. Mira lo que el padre hizo, en vez de ponerle disciplina, le dio todo lo que tenía en su casa. Diga conmigo, el arrepentimiento me conecta con la bendición de la casa de mi padre. Mire, hermano, es tan impresionante. Desde el momento que usted decide no volver a fallarle al Señor, comienza Dios a abrirle todas las puertas que no se las había cerrado Él, que usted se las había cerrado por el pecado.